con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. ¿Qué tal? Buenos días, hoy es sábado 12 de octubre de este 2013, yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo que estamos a través de las redes sociales, a través de Facebook y a través de Twitter, ahí nos puede usted localizar como Perspectivas Periodísticas, además nuestra página en internet que es www.perspectivasperiodisticas.com y .mx. Y ahí nos puede usted localizar o si no mandarnos algún correo electrónico al correo pp1440@gmail.com. Rafael Lule, muy buenos días. Buenos días Arturo, buenos días Débora, buenos días a todos los que nos están escuchando y efectivamente nos pueden localizar a través de nuestra página de internet, a través de las redes sociales y también le quiero comentar que a través de la página de internet perspectivasperiodisticas.com.mx puede también dejar comentarios. Hay una sección precisamente de comentarios donde puede escribirnos ahí y en el momento nosotros estaremos también contestando. Buenos días, Débora. Buenos días aquí en cabina, buenos días a los escuchas de Perspectivas Periodísticas. Pues aquí un fin de semana más, ya un poco más frío el clima, pero a gusto. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que también me parece muy interesante, como a todos los que tratamos, que tiene que ver con los prejuicios, esas ideas preconcebidas que tenemos acerca de las personas, de las situaciones o de los grupos sociales. Muy bien, Débora, pues como ves, Arturo, pues comenzamos, ¿no? Comenzamos y esta vez queremos dedicar el editorial de este espacio pues a la seguridad. Y fíjese que información que no debe de ser tomada o debe de ser tomada con las medidas del caso, es decir, alarmante. La operación en México de bandas de asaltantes la ha confirmado el secretario de Gobernación. Bandas de asaltantes de origen colombiano destacadas en al menos 7 estados, puso en alerta a autoridades federales y a los gobernadores. De acuerdo con fuentes del gobierno federal, los mandatarios de la zona centro externaron su preocupación por la actuación de estos grupos delictivos durante un encuentro con el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Son bandas de robo a casa habitación que atacan en el Distrito Federal, el Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Puebla e Hidalgo. Esto fue lo que se informó. La situación ha prendido los focos rojos porque además se han detectado que cada mes entran al país legalmente 17,000 colombianos y por ello es que el gobierno mexicano entablará comunicación con el de Colombia pues para ver qué es lo que está sucediendo en este rubro. Una situación que comienza a complicarse, la parte otra vez de la seguridad. Yo no sé si ha bajado realmente la inseguridad o este número de asesinatos, de muertes violentas por la guerra en contra del crimen organizado que se libró en el sexenio pasado. En como que le hemos ido bajando, no sé si en los números, pero sí por lo pronto en cuanto a la información que sale de las dependencias gubernamentales. Y si le sumamos esto a la actuación de personajes como el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, cuando se da un caso como el del Heaven, cuando se da un caso como el del colombiano secuestrado, precisamente colombiano secuestrado aquí en el Distrito Federal por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que participan en estos asaltos y que luego cuando nos presentan a los maleantes o se hace la investigación también nos enteramos que eran parte de las corporaciones y luego escuchas al secretario de Seguridad Pública o al procurador o al mismo Miguel Ángel Mancera que dicen que no es delincuencia organizada. Yo creo que algo está pasando, no podemos cerrar los ojos a este tipo de problemas, ni nosotros como ciudadanía que tenemos que exigirle a los niveles de gobierno y también a los poderes del Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial para que se tomen cartas en el asunto.
Y ellos no pueden cerrar los ojos a este problema que va creciendo, Rafa, y que no es de este sexenio, que es herencia, por supuesto, pero que nos hacen ver como si las cosas estuvieran bien en el país, bien en la ciudad, sobre este tipo de delincuencia. Tan solo esta semana nos enteramos que una mujer va con su hijo a una cafetería de estas Starbucks allá al sur de la ciudad a comprar un café y se meten unos asaltantes, roban a los que están ahí en el lugar y a esta mujer le meten un tiro, ella fallece ahí en el lugar y me parece que el hijo está muy grave todavía en el hospital. Entonces ese tipo de cosas son parte de la delincuencia organizada. Sí, de hecho el último dato que comentaste precisamente fue aquí a escasas calles, bueno, no tan cerca, pero sí cerca de Tasqueña. Estamos más o menos cerca nosotros de Tasqueña, y que es triste ver este tipo y saber este tipo de noticias cuando realmente se supone que los capitalinos aquí en la Ciudad de México, debo comentarles a todos los que nos están escuchando a través de internet y Ciudad Radio, en otros países, aquí en la Ciudad de México nosotros tuvimos elecciones el año pasado, y uno de los candidatos que se estaba postulando para ser el jefe de gobierno de esta ciudad, pues era en aquel entonces Miguel Ángel Mancera, quien fue procurador de justicia del Distrito Federal y quien se ostentaba de tener un alto índice de efectividad en cuestiones de ataques a los grupos criminales. Sin embargo, pues bueno, pues esto no se ha eso se ha perdido, y que bueno, muchos de los capitalinos en ese entonces votamos precisamente por una cuestión de seguridad, y que en esos momentos, al saber y ver este tipo de noticias, pues realmente creo que hubo ahí un engaño, ¿no?, por parte de lo que se estaba manejando en ese entonces. Y debo de comentar que la percepción, según el INEGI, la percepción de inseguridad en México ha crecido. Y bueno, esto recalca porque en octubre el índice de percepción sobre la seguridad pública se ubicó en 97 puntos, nivel menor de 0.7% a lo observado en septiembre. Cada vez más personas temen caminar solas por el rumbo donde viven entre las 4 y las 7 de la tarde. Esto realmente es un poco lamentable, porque estamos nosotros considerando que la seguridad, pues eso lo respalda el Estado, y que no está dando precisamente resultados en ese rubro, y que pues tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional se ha determinado que pues debe de haber un índice bajo en ese sentido, y que no lo está dando, y eso pues nos está preocupando a todos los capitalinos y todos los mexicanos, porque bueno, pues el sexenio pasado se había caracterizado precisamente por el ataque a la delincuencia, y que bueno, pues tuvimos muchos decesos en esa situación, en esa guerra, una guerra digámoslo así, muy extrema e innecesaria, el cual pues generó muchas víctimas, más de 69,000 muertos en esa guerra ante el crimen organizado, y que ahorita en ese momento no se está dando de esa manera, pero que aún así nosotros los mexicanos no nos sentimos seguros. A mí me llama mucho la atención, Rafael, lo que acabas de comentar de la guerra en contra del crimen organizado. Pues en las guerras se gana y se pierde, así de sencillo. ¿Quién ganó y quién perdió en esta guerra en contra del crimen organizado? Evidentemente pues hay familias que se quedaron sin las cabezas sin los jefes de familia, porque trabajaban en las corporaciones policíacas, o simple y sencillamente se quedaron en el fuego cruzado, ¿no? Y ahí perdieron la vida, o el caso de compañeros periodistas, o el caso de activistas que también son blanco de las agresiones y demás. Pero a mí me parece que serían dos temas, esta parte de la guerra así contra el crimen organizado, y también esta que se está librando en el Distrito Federal, o que nos hacen querer ver de que no es delincuencia organizada. Como lo ha dicho pues, las autoridades del Distrito Federal, también ya lo hemos hablado, ¿no? Mancera, pues para ningún lado como jefe de gobierno no toma las riendas de lo que debería tomar las riendas, que es el Distrito Federal, no tanto en la parte de seguridad, porque para eso se delega
responsabilidades, y para eso tienes un secretario de Seguridad Pública y para eso tienes un procurador de justicia del Distrito Federal, sino en todo. Él tendría que estar pues al pendiente de absolutamente todo, y pues parece que estos personajes no le están dando resultado, ¿no? Ni tampoco el aparato de comunicación, quien difunde pues estas noticias, estas notas, y nos dicen que pues no es delincuencia organizada, cuando nosotros como ciudadanos, fíjate lo grave del asunto, nosotros como ciudadanos seguimos patrocinando a este tipo de delincuentes. ¿A qué me refiero con esto, con este patrocinio? Pues cuando tú pagas tus impuestos, pues ese dinero va a dar a diferentes rubros, como es el rubro de la seguridad, como es para que compren patrullas, como es para que se capacite a la gente que está dentro de las corporaciones policíacas, ¿no? Para que se les pague su salario, y una vez que lo han aprendido y una vez que están capacitados, utilizan los recursos de las mismas Secretarías de Seguridad Pública, utilizan esa capacitación que ya se les dio con dinero que es de los impuestos de todos los mexicanos, para salir a delinquir, como es el caso de este colombiano que fue secuestrado por miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, que es un patrocinio que le estamos dando a la misma delincuencia. De hecho, eso es preocupante porque, bueno, estamos viendo que el actual jefe de gobierno sale de una corporación como es una secretaría como es la Procuraduría, de Justicia del Distrito Federal, y que deja un relevo que es parte de su gente en esa procuraduría, y una vez que asume el puesto de jefe de gobierno, el procurador de ese entonces, Rodríguez Almeida, se pasa a la Secretaría de Seguridad Pública, y después lo releva otra persona que también es gente de Miguel Ángel Mancera, y que bueno, pues vamos viendo que ya desde antes estaban ya trabajando, ya se estaban colocando las gentes en ciertos lugares estratégicos, y que ahorita ya están al frente de este tipo de secretarías. Es preocupante ver de que el trabajo que hicieron ellos con anterioridad se ve reflejado en esa situación de uniformados, de personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Inclusive hubo un caso también donde se manejaba, y creo que fue el año pasado, donde se manejaba personal también de la PGJ del Distrito Federal, que los vinculaban con algunos delincuentes, inclusive con bandas delictivas, secuestradores, y que esto para mí es preocupante, porque ya estamos viendo una situación así drástica como el secuestro de colombiano, y que digan ellos que no es tanto, que tratando de minimizar la situación, pues la verdad es que no. Yo la verdad sí pediría yo una explicación al respecto en esa situación, porque bueno, pues oye, ¿en qué manos estamos nosotros, la seguridad? Y delincuencia organizada, probablemente, como lo califica el procurador de justicia, ¿no? Que eso no es delincuencia organizada. O sea, el que levanten a los cuates estos del Barheven, el que los asesinen, el que los vayan a tirar a la finca, pues eso no es delincuencia organizada. Y quizá tenga razón, ¿no? La delincuencia organizada pues está dentro de la misma corporación, como sucedió en el caso de el colombiano. Pues hasta ahí vamos a dejar este editorial. Preocupante esto de los índices de inseguridad o de seguridad en el país, en el centro del país. Preocupante también esta parte del fenómeno de la migración, que va dejando pues ya sus secuelas, ¿no? La migración que van hacia Estados Unidos. Cada vez es más común encontrarte gente centroamericana de limpiaparabrisas vendiendo, y también cada vez es más frecuente encontrarte gente pues delinquiendo, ¿no? De estos grupos que van hacia Estados Unidos. Pues en ese tenor hay de todo, Arturo, porque realmente ya me he encontrado personas que vienen de otros países, principalmente de Centroamérica, y que bueno, pues están trabajando tienen una fuente de trabajo estable y pues productiva. Claro que, como tú bien lo mencionas, hay personas que se dedican a delinquir, y esto ha propiciado un descontrol para algunas corporaciones policíacas, inclusive también para nosotros los ciudadanos, pero hay de todo, o sea, sí, no realmente no es etiquetar. Es a lo que tendríamos que ir. No podemos etiquetar a todos los colombianos, pero también es cierto, Rafael, que a partir de estos pasos de migrantes de Estados Unidos también han llegado muchas bandas que se han establecido en México, por ejemplo en Lechería,
hay una banda bien establecida y bien identificada, solamente las autoridades no pueden identificarla, ¿no? De gente de la Mara Salvatrucha y de otro tipo de bandas hacia el sur del país, donde fue provocado por la migración. Por eso hablaba yo de un fenómeno muy complicado que es de la migración de los migrantes. No todos, por supuesto que hay quien sirve de carne de cañón, como los mismos migrantes, ¿no? Mujeres violadas, gente que le tiene que entrar al narcotráfico, al crimen organizado, eso sí, porque son los reclutas. Hay quien llega a Estados Unidos y pues logra su sueño americano, aunque sean los menos, ¿no? En fin, vamos a hacer una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas. Ciudadradio.mx. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México Y el mundo. Perspectivas periodísticas. Continuamos en Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo que estamos a través de las redes sociales. También les recuerdo que hay repeticiones de este programa los días, el mismo sábado por la tarde, el lunes a las 6 de la tarde y 11 de la noche, para que nos siga, y a través de nuestra página en internet también lo puede hacer, www.perspectivasperiodísticas.com y .mx. Ahí también puede usted leer a Débora Linares. Débora, pues el tema del día de hoy, los prejuicios. Así es, y mira, aunado al tema anterior que acaban ustedes de tratar en la editorial, los prejuicios precisamente se generan a partir de ideas preconcebidas que tenemos acerca de la gente o de los grupos sociales. En este caso, y hablando de la seguridad, pues bueno, estos prejuicios se generan a partir de los comportamientos que algunas personas tienen, en este caso comentaban ustedes del nacimiento colombiano o de la misma Secretaría de Seguridad Pública, y eso nos hace pensar de cierta manera y orienta nuestras actitudes hacia estos grupos. Entonces, en ese sentido, los prejuicios son ideas preelaboradas sobre grupos o personas que tienen ciertas características que pueden ser reales o pueden ser producto de nuestra imaginación. Involucran nuestras creencias, sentimientos y conductas, y son ideas que generalmente no son propias. En este caso, nosotros nos sentimos inseguros por lo que escuchamos, pero no necesariamente por lo que lo hayamos vivido, por lo que los prejuicios tienden a ser, de manera negativa, una visión distorsionada de la realidad basada en información insuficiente, incompleta, errónea, exagerada o incluso no comprobada, aun cuando pudieran tener una base real, ¿no? Este es un ejemplo muy claro. Es real que está sucediendo, sin embargo, la información como nos llega o de las fuentes que nos hacemos llegar la información generalmente viene un tanto distorsionada o alterada. Los prejuicios también persisten incluso a pesar del conocimiento del profundo de las personas. Es decir, nosotros ya tenemos, en el caso de los colombianos, esta parte de que hay quienes vienen a delinquir y hay quienes vienen a trabajar y son víctimas de la delincuencia. Entonces, aun cuando sabemos esos dos polos, tendemos a irnos a pensar en un solo sentido, también como una manera de reafirmar nuestras propias creencias. En ese sentido, los estereotipos son partícipes activos de los prejuicios. Tendemos a pensar bien o mal de las personas en función de lo que pensamos respecto de un grupo o el grupo al que creemos que pertenecen. En este caso puede ser el género, la raza, los niveles socioeconómicos, culturales, la estética, incluso cómo nos vestimos, o de acuerdo a un patrón de belleza preconcebido. También los prejuicios son más fáciles de detectar si se dan entre grupos diferentes. Por ejemplo,
Si yo como mujer tengo prejuicios a trabajar con otra mujer, es más difícil de detectar ese prejuicio de mi parte que si yo tengo prejuicios a trabajar con hombres. ¿Por qué? Porque finalmente, digamos que la semejanza hace que la diferencia sea más difícil de detectar, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, los prejuicios son necesarios, y son necesarios porque en cuanto a seres humanos tenemos la necesidad de diferenciarnos de los otros. Por ello tendemos a categorizar y a crear ciertos conceptos acerca de características esenciales de grupos o personas que tratamos, o incluso de circunstancias que vivimos, agrupándolos. Tenemos ideas en ese sentido generalizadas y tendemos a creer que las mujeres, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los viejos son de cierta forma en función de la idea que nosotros tengamos de ellos. Así, diferenciarnos nos permite afianzar nuestra identidad propia, generar sentimientos de apego y sentimientos, como decía, de ser diferentes de los demás y tener una identidad. Los prejuicios también son adaptativos en el sentido de que como referentes personales y como estrategias de categorización facilitan nuestra toma de decisiones en cuanto a los estímulos sociales que nos rodean. Una de los orígenes del sentir los prejuicios también es la amenaza en nuestro estatus o la inseguridad de nuestras habilidades y conocimientos propios. ¿Esto por qué? Porque cuando sentimos que alguien es diferente de nosotros y no le conocemos y no nos tomamos tampoco la molestia de hacerlo, tendemos a tenerle miedo o simplemente a despreciarlo por esta falta de conocimiento y por las ideas, repito, preconcebidas que ya tenemos. Cuando sentimos amenazada nuestra integridad o nuestra estabilidad sobre cualquier aspecto importante de nosotros, como pueden ser nuestras creencias sobre características políticas, religiosas o económicas, también tendemos a enjuiciar, digamos, de manera previa a quienes son diferentes de nosotros. Personalmente, los prejuicios influyen en la percepción de la realidad y en la forma de entenderla e interpretarla, e incluso seleccionan la información que cada uno de nosotros de alguna manera procesamos y mantenemos como propia. Están vinculados a la falta de la apertura mental. ¿Por qué? Porque las personas que son más prejuiciosas generalmente son aquellas que tienden a no tener esa flexibilidad para conocer, para aceptar valores incluso de otras culturas, y esto les hace tener mayores dificultades para relacionarse. Nosotros cuando somos o tendemos a, de alguna manera, abrirnos a conocer al otro, nos ayuda un poco a entenderlo. Aquí entra un fenómeno que ya hemos mencionado aquí, que es la empatía, que es la capacidad de ponerte en el lugar del otro y entonces de alguna manera preguntarte, reflexionar qué es lo que está pensando el otro o qué está sintiendo el otro cuando de alguna manera está siendo catalogado. Los prejuicios también nos llevan, decía yo hace un rato, a esta cuestión de los estereotipos en cuanto a mantenerla, pero también nos ayudan a discriminar, ¿no? A discriminar tanto de manera positiva como negativa. De manera positiva, pues a ser diferentes, y de manera negativa en cuanto a de alguna manera a privar a los otros, sobre todo aquellos que creemos que son de alguna escala social menor o que tienen menor poder nuestro, y esto por supuesto no necesariamente es de una manera consciente. Los prejuicios están tan arraigados en nosotros mismos que es difícil cambiarlos. Y hay un fenómeno que a mí me llama mucho la atención, que lo encontré por ahí como llamado el fenómeno del mundo justo. ¿Qué es el mundo justo? Un ejemplo muy claro es la encuesta que tuvimos recientemente, no sé si la leyeron ahora en la semana, sobre que cierto porcentaje de la población cree que los pobres siguen siendo pobres porque se lo merecen, porque de alguna manera no se esfuerzan suficiente. Entonces, en este sentido, el fenómeno del mundo justo tiene que ver con que pensamos que las personas obtienen lo que se merecen y merecen lo que obtienen. Que esto no necesariamente es cierto, pero como es una idea que tenemos tan arraigada en nosotros mismos, es difícil a veces cambiarla, aun cuando nosotros mismos creemos que nos esforzamos demasiado y no obtenemos a veces lo que por aquello que luchamos. Los prejuicios, decía, están tan arraigados que son difíciles de cambiar. Sin embargo, hay algunas estrategias que de manera personal podemos aplicar, lo cual nos permitirá poder tener contacto con personas que consideramos diferentes de nosotros y darnos cuenta que no son tan diferentes, que simplemente tienen ideas diferentes, y que bueno, finalmente es parte de la diversidad y de la riqueza de los seres humanos y del mundo. La empatía, decía yo, es una de esas estrategias, el ponerte en el lugar del otro, el intercambio de roles.
Es decir, por ejemplo, en casa, si el hombre intercambia los roles con la mujer, es más fácil entender para las mujeres cuál es el peso que llevan los hombres como proveedores y como responsables de la familia, y en el caso del cambio de rol hacia las mujeres, pues qué es lo que las mujeres vivimos a través de nuestros roles propios del género, que no necesariamente son inamovibles, pues, ¿no? En este caso, el intercambio de roles nos permitiría saber que no son inamovibles y que no nos pasa nada si nos ponemos en el lugar del otro. En este sentido, las relaciones cercanas, el crear amistad con personas diferentes de nosotros, nos permite tenerles confianza y nos permite de alguna manera aceptar mejor las diferencias que tenemos con ellos. Otra estrategia que podemos utilizar para quitarnos algunos prejuicios son la realización de actividades conjuntas y cooperativas que antes de competir nos hagan cooperar, y de esta manera darnos cuenta de la riqueza que supone el hecho de que podamos unir esfuerzos para llegar a un fin común. Y una penúltima sería tratar a los otros como iguales, es decir, cuando sabemos que hay jerarquías necesarias por la cuestión de la organización social y las cuestiones institucionales, incluso familiares, también tenemos que hacer un esfuerzo por considerar realmente al otro como alguien igual a nosotros, aunque seamos el papá o seamos el hijo en la familia, por ejemplo, o seamos el jefe o el subordinado en la cuestión de trabajo. Y definitivamente lo que sí nos ayudaría a tener menos prejuicios sería la educación, una educación basada en la aceptación y en la tolerancia de las opiniones hacia los otros, es decir, tener la apertura para las propuestas distintas de lo que nosotros percibimos. Entonces, en ese sentido, si queremos dejar de ser prejuiciosos, que yo decía hace un momento, sí son necesarios los prejuicios porque nos ayudan a tener una identidad propia. También caer otra vez en el exceso nos lleva a perdernos de muchas cosas de la diversidad que hay en el mundo. Habías comentado, Débora, de los estereotipos. Así es. Bueno, me acuerdo yo ahorita de una maestra que decía cuando existían los tipos, los estereotipos y los arquetipos, ¿no? Y enfocaba mucho los estereotipos, precisamente que, bueno, regularmente siempre enfocamos los estereotipos en el sentido de una forma de estigmatizar, perdón. Ajá, y aparte eso conlleva a una discriminación, ¿no? En ese sentido. Y que por eso es que yo enfaticé a Arturo hace rato de la cuestión de los inmigrantes. Precisamente caemos siempre en esa situación de estigmatizar a las personas, y que realmente pues no entendemos que tenemos que también ser partes de una empatía, la cual pues también se nos olvida, y que cuando solamente nos acordamos cuando ya estamos en el papel o en el rol de la otra persona en algún momento de la vida. Pero eso debería de llevarse a cabo para todos en cualquier situación, no nada más en situaciones extremas, ¿no? Sí, definitivamente cuando estamos bien, cuando tenemos, digamos, la comodidad y la estabilidad que muchas personas desearían y que no todas tenemos, sí tendemos a ser mucho menos empáticos, ¿no? Hay estudios incluso que muestran que la persona, como dice hay un dicho popular, que cuando no tienes y llegas a tener loco te quieres volver, de que una persona cuando tiene un ascenso en el trabajo o un ascenso en el estatus social o en cualquier tipo de ascenso, tiende a ser más déspota que cuando estaba abajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una frustración que está sacando, o hay una expresión de sus propias sensaciones al sentir que ahora tiene el poder, que ahora tiene dinero, que ahora tiene un puesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendemos a olvidarnos de que estereotipar a la gente, de que decir que los mexicanos son pobres porque se lo merecen y porque no se esfuerzan lo suficiente, pues habla de que tenemos prejuicios acerca de que las personas se esfuercen o no se esfuercen, de que se lo merecen, y que además creemos que nosotros nos hemos esforzado lo suficiente como para estar del otro lado y enjuiciar, tener juicios acerca de los demás, que no necesariamente son los adecuados y los acertados, ¿no? ¿No? Y precisamente recaemos en la otra vez tuvo a retomar la parte de los inmigrantes, que criticamos muchísimo cómo tratan los norteamericanos a los mexicanos allá en Estados Unidos, y sin embargo no nos volteamos a ver cómo tratamos los mexicanos a los inmigrantes, a los centroamericanos y los sudamericanos aquí en México, que realmente
Si hacemos un análisis, ¿estaremos actuando igual o peor que como estamos enjuiciando a los propios ciudadanos norteamericanos sobre los inmigrantes mexicanos, ¿no? Así es, entonces en ese sentido tendemos otra vez a enfocar nuestra percepción hacia lo que hacen los demás y no hacia nosotros mismos, que es lo que creo sería mucho más valioso para hacer estos juicios de valor. Muy bien, pues te leemos los lunes. Sí, los lunes, la columna personalmente en perspectivasperiodísticas.mx. Muy bien, Rafa, vamos a una pausa y continuamos. Sí, así es. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México Y el mundo. Perspectivas periodísticas. Ciudadradio.mx. Continuamos en Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo nuestra página de internet www.perspectivasperiodísticas.com y .mx. Muchísimas gracias a Ciudad Radio. Ya sabe que estamos transmitiendo a través de sus micrófonos. Les recomiendo que escuche toda la programación de Ciudad Radio. Está buenísima la programación, así como sus contenidos, sus programas. Bueno, vamos a cambiar de tema. Déjeme comentarle que el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, sostuvo que el Pacto por México es un mecanismo que ya murió y es cosa del pasado, dijo Marcelo Ebrard. Hay que recordar que Marcelo pues se ha vuelto a poner enfrente de los reflectores, enfrente de las cámaras, por una simple y sencilla razón. No es tanto que realmente le preocupe la defensa del petróleo y este tipo de circunstancias, sino lo que él está buscando es posicionarse para convertirse perdón, en el presidente del Partido de la Revolución Democrática y después utilizar esa plataforma por algo que le ganó López Obrador el año pasado, que es la candidatura a la candidatura a la presidencia de la República. Así es que bueno, empiezan estas críticas a ese Pacto por México, el cual hay que hacer un análisis profundo para qué ha servido el Pacto por México, que es este pacto que les convino, o sea, lo convinieron el PRI, el Partido Acción Nacional, el PRD, bueno, el Partido Verde y Nueva Alianza, pero pues así como que no cuentan mucho la minoría, ni tampoco son tan representativos en las cámaras, ¿no? Aunque se puedan molestar por ahí al escuchar esto que estamos diciendo, pero realmente no representan mucho en las cámaras, ni en la de diputados ni en la de senadores. ¿Qué ha dejado este Pacto por México? Pues sí ha dejado reformas importantes para el país, reformas trascendentes como la reforma educativa. De ese pacto no se deriva la reforma en lo laboral, pero que era un pacto que ya tenían amarrado y que solamente le dieron formalidad cuando llegó Enrique Peña Nieto a ser presidente de la República. Yo no veo por ningún lado cómo se pueda romper este pacto en este momento. No es un pacto que les ha dejado buenos dividendos, particularmente al Partido Revolucionario Institucional, particularmente a Enrique Peña Nieto, y que el Partido de la Revolución Democrática pues hace como que es oposición, pero en realidad no es oposición, y por ello no estamos hablando de una oposición a ultranza, ¿no? Que vaya en contra de todo lo que digan los priistas, ni tampoco que vaya en contra de todo lo que digan los panistas, ¿no? Como ha sucedido en el pasado. Y por parte de Acción Nacional, pues también les ha dejado buenos resultados. Pensábamos que el partido se les iba a desbaratar en las manos hasta hace unas semanas, eso parecía. Le ha devuelto un poco la estabilidad el presidente del Partido de Acción Nacional, Madero, a ese instituto político. Hay que recordar también lo que sucedió en la Cámara de Senadores con la bancada del Partido de Acción Nacional,
donde prácticamente pues eliminan a Cordero, ¿no? A Ernesto Cordero lo quitan de la presidencia de la Cámara de Senadores o de la bancada del PAN, y se instala otro personaje allí. Realmente el pacto sigue siendo útil para los intereses de Enrique Peña Nieto y para los intereses priistas. Tener sujetado a Madero y tener sujetado al presidente del Partido de la Revolución Democrática, Zambrano, pues no es poca cosa, ¿no? Porque también tienes a la orden pues la posibilidad de negociar. Ni siquiera les estoy diciendo que les den línea, aunque todo parece indicar que es cierto, les dicen cómo votan, a qué hora votan y cómo se deben de reunir, pero pues por lo menos parece que se puede negociar. La parte es la discusión, ¿qué se está negociando? Pues mira, retomando lo que tú comentas, Arturo, sobre Marcelo Ebrard, efectivamente la postura que está tomando Marcelo es una postura de interés, ¿no? Por la situación de que él pretende, precisamente como lo comentaste, a la presidencia del Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional. Pero también quiero enfatizar que Gustavo Madero, quien es el presidente de Acción Nacional, también enfatizó que el acuerdo tiene una fecha de caducidad. O sea, que en cualquier momento puede decir, esto ya se acabó y ya agarramos nuestras canicas y nos vamos. Él efectivamente enfatizó mucho, y lo comentó hace poco, que el Pacto por México es como un diablito a la mexicana, que le pusimos al gobierno, o que le pusieron al gobierno para que pasara la alta tensión de estas reformas, pero en un momento dado habrá cumplido su objetivo. Y bueno, pues está enfatizando, o esto lo está retomando Gustavo Madero, en el sentido de que precisamente pues es un mensaje al gobierno federal indicando de que bueno, pues el Pacto por México no nada más es porque ellos lo quieren sostener, sino también porque ellos quieren que así sea, ¿no? Tanto por el PAN como por el PRD, y que en algún momento podrán decir, ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó. Cierto, de que las reformas, ha habido reformas muy importantes, pero también hay que ver qué es lo que se ha negociado, porque también eso es una negociación. Sí, y yo nada más acotaría esto que estás comentando, que se ha negociado, que no sabemos. Exacto, por eso te estoy diciendo. Que se ha negociado Exacto. por debajo de la mesa, ¿no? Entre estos partidos políticos. Es. Y sobre la fecha de caducidad, el próximo año comienzan a perfilarse quienes van a ser candidatos para las intermedias. Entonces ese puede ser la fecha de caducidad del Pacto por México. Evidentemente en lo que resta de este año y a principios del año que viene se seguirán presentando algunas reformas y se intentarán votar otras para que se conviertan en ley. Pero realmente el pacto se va a quebrar en el momento en que los partidos políticos tengan que ir nuevamente a buscar las curules. En el caso de la Cámara de Diputados en el Distrito Federal, pues también habrá que renovar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y volvemos a caer otra vez en este ciclo, ¿no? De que siempre estamos en ese proceso electoral, y que este Pacto por México, pues yo creo que le sigue conviniendo al PRI, porque puede tener sus reformas el presidente Peña, pero también le conviene a otros partidos. Por ejemplo, también le conviene al PRD, también le conviene a López Obrador, también le conviene a Marcelo Ebrard. ¿Por qué digo que también le conviene este Pacto por México? Si no estuviera este pacto y no estuvieran estas reformas sobre la mesa, pues Andrés Manuel tendría que estar en su rancho, ¿no? Que dijo que se iba a ir a su rancho la elección pasada, y no lo ha cumplido, ¿no? A su quinta, que se llama La Chingada, ¿no? Tendría que estar por allá López Obrador, pero no, esta situación de la reforma energética le da la posibilidad de montarse nuevamente en la escena política y salir a las calles, hacer sus marchas, hacer el meeting, y lo mismo le sucede a Marcelo Ebrard, o lo mismo está queriendo hacer Marcelo Ebrard, colgarse de estas situaciones de lo que es el pacto. Por eso digo que a todo mundo le conviene esto del Pacto por México. Fíjate que algo le estás tocando y lo iba a también comentar, es el PAN es uno de los partidos que le ha ayudado muchísimo el Pacto por México, porque después del descalabro que tuvieron en estas últimas elecciones, era precisamente para que Acción Nacional estuviera por los suelos, cosa que, bueno, también yo lo reitero y veo que la verdad sí ha habido un resultado bastante positivo y le han echado ganas para sostener el partido,
cosa de que Gustavo Madero en ese momento ha tenido una fuerza para poder mantener Acción Nacional, y que pues mucha gente caíamos en los prejuicios, mucha gente consideramos que Acción Nacional era ya ahorita, pues iba a ser el trapeador de todos los partidos, porque precisamente después del descalabro, pues no era difícil de levantarse, ¿no? No, y yo creo que, bueno, viendo un poco hacia el pasado, la implementación del Pacto por México tuvo, por supuesto, este interés de que tanto el PRD, que habían salido muy mal en las elecciones, como el PAN, iban a mejorar de alguna manera. Esa es su apuesta, digamos, a futuro, y les ha servido bien porque, como bien dices, Arturo, pareciera que haya acuerdos, pero bueno, estos acuerdos, como bien dices, quién sabe qué es lo que se está acordando. Lo que se logra ver es que están sabiendo capitalizar el hecho de ser una oposición responsable, ¿no? Cosa que no había venido sucediendo en los sexenios pasados, cuando la oposición hacía lo que se le pegaba la gana y simplemente las reformas no pasaban. Y yendo un poquito hacia adelante, hacia el futuro, hacia las elecciones del año que entra, pues es cierto, seguramente se va a dividir, seguramente habrá ahí diferencias y saldrán algunas diferencias que tendrán que ser lo que ayude a los candidatos a posicionarse para los distintos cargos. Sin embargo, también creo que lo van a capitalizar en el sentido de que hubo propuestas, por ejemplo, la de la reforma política viene por parte del PAN, ¿no? Digamos que se la dejaron al PAN para que ellos la presentaran, porque sabemos que ya había un acuerdo previo de que el INE se iba a crear y estas cosas que se supone se están discutiendo. Entonces, en ese sentido, cada partido va a decir, fuimos una oposición responsable y además contribuimos a lograr estas reformas, y esa va a ser una bandera para poder participar en las elecciones. Que si el Pacto por México va a seguir después de esto, pues yo creo que dependerá de cuántas reformas estructurales e importantes se logren hacer de aquí a finales de 2014. Y fíjate que algo que me llama la atención que dice Débora es cierto. Esto que saldrá el próximo año en las elecciones, y yo estoy completamente convencido y seguro de que todo eso que se acordó por debajo de la mesa nos vamos a enterar en el proceso electoral del 2018. Cuando se tengan que decir y sacar los trapitos al sol, ahí nos vamos a enterar de todo esto que están acordando. Del caso del Bester Gordillo, del caso de los maestros, del caso de la reforma laboral, de todo esto nos vamos a enterar más adelante, de lo que se acordaron por debajo de la mesa, de ese juego perverso que traen por debajo de la mesa. Será información importante, información que se volverá pues parte de las estrategias políticas para lograr los puestos que tanto les interesan. Así es. ¿Cómo era eso de vivir del presupuesto? No es vivir, ¿no? Algo así, era una frase de los viejos priistas. Pues viejos priistas y nuevos priistas que están aplicando la misma técnica de los viejos priistas, ¿no? Y que realmente lo que estábamos comentando es, el pacto no es nuevo, no es de este sexenio, ya viene desde el sexenio anterior. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las muestras es precisamente la reforma laboral que hemos visto que se aprobó y que realmente no le pertenecía al PRI, sino que venía desde Felipe Calderón. Entonces, desde el momento... la bloquearon, ¿no? A él, pero la presenta el PRI como suya. Sí, pero se la bloquearon en principios de su sexenio, que al final fue aprobado, que fue aceptada y fue aprobada después ya al principio, en el inter del cambio, pero que ahí se ve precisamente la parte de la negociación entre el PAN y el PRI para poderse aprobar esta reforma, y que pues bueno, pues ahí vemos desde ese momento que ya se veía un pacto, ¿no? Y pues bueno, el único caso del PRD, que pues como siempre hemos visto que el PRD busca material para poder subirse a la plataforma y empezar a tener los focos, los reflectores, y así pues tener posicionamiento, en ese sentido, pues posicionamiento político, y que es en el caso de López Obrador, y que es en el caso de Marcelo, y que pues podríamos ir viendo más figuras políticas dentro del PRD que van a estar retomando este tipo de temas para poderse subir a los escenarios, llamar la atención y poderse posicionar para irse enfilando a ciertos puestos, ¿no? Eso es lo más obvio y siempre lo más visto en el PRD, que
que siempre ha sucedido y que ahorita no es una excepción, ¿no? Igual también en la parte del PAN es algo similar, que la verdad sí reconozco, y voy a retomar lo que yo comenté hace rato, reconozco la actuación que ha tenido el PAN últimamente, que se ha estado, pues digámoslo así, levantando. Retomaré yo un momento que tú comentaste, Arturo, precisamente fue en las elecciones de Baja California, bueno, las elecciones que que fueron varios estados, entre ellos Baja California, y que bueno, inclusive tuvimos una apuesta en ese sentido, ¿no? Que tú realmente admito lo que tú comentaste del PAN, precisamente de cómo ha afrontado esa situación, y como dije también hace rato, cómo ha afrontado ese descalabro que tuvo del 2012, y que en estos momentos reconozco el trabajo que están haciendo, ¿no? Por parte de Gustavo Madero, el representante, y que tuvo que confrontar a Cordero por las situaciones de que él venía precisamente de un grupo como era el Felipe Calderón, que era el presidente de del sexenio pasado, de aquel entonces, y que traía también un grupo de poder dentro del propio PAN, y que tuvieron que confrontarse, y que ha podido salir avante Gustavo Madero con todos los problemas que ha sucedido, tanto el descalabro como la interna ahorita actualmente dentro del PAN, y que bueno, pues ha podido remontarse, ¿no? Y esto dando a un partido como el PAN, posicionándolo de una manera como una posición, como decía Débora, una posición bastante seria, bastante responsable, pero que bueno, pues sabemos que son negociaciones también, ¿no? En ese sentido, sí. Pero sí reconozco esa parte del PAN ahorita, ¿eh? Sí, yo solamente haría 2 comentarios al respecto. El primero, el PAN hacia afuera, el Partido de Acción Nacional creo que está en lo que mejor sabe hacer, que es ser oposición. Así es. Porque como partido en el poder, con sus 2 representantes, fueron de malos y peores. En el caso del Partido de Acción Nacional, lo que mejor sabe hacer es ser oposición. Hacia afuera, hacia adentro del Partido Acción Nacional, me parece que sí traen ahí una guerra intestina terrible por ver quién se va a adueñar del partido en los próximos meses. En las próximas semanas tendrán que presentarse también los candidatos para renovar la presidencia del Partido Acción Nacional. En este caso vamos a ver si queda en la gente de Madero o realmente la gente de Felipe Calderón, que cada vez va perdiendo más fuerza hacia dentro del partido, pues toman el Partido Acción Nacional. O sale una nueva figura. O podría ser alguna alternativa que quizás sería lo que mejor le convendría al Partido Acción Nacional. ¿Qué pasaría si fuera la gente de Felipe Calderón pues a ser descabezadero, ¿no? La gente como Madero y otra gente pues quedaría relegada. Que es una de las características que también ha expuesto desde el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? O sea, eso de que le critican ahorita al PRI en el aspecto del Bester, pues es algo que también lo hicieron los panistas. Entonces, pero sin embargo con Felipe Calderón se vio más extremo, ¿no? Esa situación, y que precisamente lo que tú estás comentando, si quieren quedar la gente de Felipe Calderón, bueno, el grupo, los calderonistas, pues va a pasar esa situación, ¿no? El descabezadero, precisamente por lo mismo, porque Madero también igual hizo lo mismo, ¿no? Para poderse posicionar, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas. Escuchas
ciudadradio.mx. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Uribe. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México Y el mundo. Perspectivas periodísticas. ciudadradio.mx. Continuamos en Perspectivas Periodísticas y ahora le damos la bienvenida al doctor Ricardo García Toriz. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Pues es un gusto saludarte, doctor, como siempre también colaborador de este espacio, y preguntarte, pues ha pasado ya prácticamente un mes de las zonas de desastre por esto de las lluvias y queremos platicar contigo cuáles son los pasos que siguen después de un acontecimiento como este, ya que le van bajando a la parte mediática, qué es lo que se tiene que hacer en la parte de salud. Bueno, en la parte de salud podemos decir que se cuenta o se tiene que manejar con fases, ¿verdad? A partir de que se da este evento, las medidas que generalmente se tienen previstas para estos casos, pues es delimitar, uno, la zona de desastre, cuantificar el tipo de orográfico, geográfico, las características del entorno, y para poder pues implementar medidas sanitarias, ¿verdad? Que pueden ir desde un cerco sanitario hasta medidas más estrictas en ese sentido. Doctor, para la gente que nos está escuchando, explícanos un poco qué es un cerco sanitario. Bueno, mira, un cerco sanitario se da a partir de que se hace un diagnóstico del entorno del desastre natural en este caso. Se elabora un diagnóstico y entonces se implementa una serie de medidas médicas con el cual se genera precisamente una delimitación del área afectada, con el cual en forma preventiva se coloca asistencia médica y pues medidas de una serie de medicamentos y una serie de controles de enfermedades que regularmente se presentan en este tipo de eventos. Entonces, hablar de un cerco sanitario es simplemente delimitar la zona con estas medidas que estoy comentando. Doctor, una vez que pues, ha pasado ya el tiempo, ¿qué se puede seguir mandando en cuanto a la parte de medicamentos a estas zonas afectadas, o ya no es necesario, o qué se debe de hacer? Bueno, el suministro de medicamentos, tengo entendido que hasta el momento ha fluido, como ya se ha manifestado en diferentes medios, el control de enfermedades que van apareciendo, no de forma inmediata, sino que se van presentando en días o semanas posteriores al evento, pues genera que la colaboración en cuanto a medicamentos pues vayan desde medicamentos para el control de infecciones respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas, y pues estos definitivamente obviamente a petición de la Secretaría de Salud, si son necesarios, se deberá de seguir suministrando o apoyando con este tipo de medicamentos, ¿verdad? Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por esta plática, pero yo no quiero despedirte sin preguntarte cuál es tu opinión, cuál es tu perspectiva referente a los casos que hemos estado conociendo a través de las redes sociales, por ejemplo el caso de la mujer que dio a luz allá en Oaxaca, en un jardín, pero también esta semana nos enteramos de dos casos más, uno en Puebla y uno que apenas el día de ayer por la noche se dio a conocer, todavía no queda muy claro cuál fue esta situación, y aquí hace 8 días platicábamos que por lo menos en el Distrito Federal a veces esto expande todos los días, que van buscando pues prácticamente una clínica, un lugar donde dar a luz. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
el Distrito Federal ni ningún otro estado, en el sentido de que parturientas tengan que tener precisamente su evento de alumbramiento en el mejor de los casos en una camilla o en el pasillo del hospital, y pues en este caso tan lamentable en el patio, en el jardín de un centro de salud, pues se debe a falta de personal, falta de capacitación, no sé, hay varios aspectos que deben de considerarse. Sería muy aventurado emitir una proyección hacia qué es exactamente lo que pudo haber generado esta situación, pero debemos de contar con los elementos: falta de personal, falta de quizás capacidad para poder determinar el momento en el que se encuentra una parturienta, mala administración de recursos, etcétera. Eso es lo que debemos de considerar. Muy bien, doctor, agradecemos muchísimo que nos hayas tomado en la mañana y esta plática. Bueno, un gusto y saludos al panel y a su auditorio. Muchísimas gracias, es el doctor García Toriz. Gracias, doctor. Hasta luego, buen día. Y un saludo al doctor Padilla, nuestro doctor de cabecera, que ya está listo. El día de hoy los frailes se enfrentan a los Pumas, ¿no? Allá me parece que el juego es en Ceús, y por ahí el doctor nos manda a dónde y a qué hora es el juego. Pues aquí le estaremos dando la información. Las porras también, ¿no? Las porras para la gente de los frailes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues llegamos prácticamente al final del programa. Débora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, al auditorio, y buen fin de semana. Muchas gracias. Rafa, Lule. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Le mando un saludo también a Ivonne de la Cruz, que no pudo venir por cuestiones de trabajo. Y pues no se les olvide que nos puede escuchar nuevamente a través de Ciudad Radio, a quien agradecemos la hospitalidad que siempre nos ha dado. También a Oscar, que está aquí en los controles. Y bueno, la repetición son los días lunes a las 6 de la tarde. Hoy también a las 3 también, ¿verdad, Arturo? Y el lunes a las 11 de la noche también. Y bueno, y también nos puede localizar a través de la página de internet perspectivasperiodísticas.com.mx, a través de las redes sociales, en Facebook, búsquenos por Perspectivas Periodísticas, en Twitter como Pepe1440, también nos puede encontrar ahí, y nos estaríamos escuchando nuevamente el siguiente sábado. Pues pásela muy bien, muchísimas gracias a usted por el valor de su atención. Yo soy Arturo Suárez, por lo pronto usted ya tiene su perspectiva. Esto fue Perspectivas Periodísticas. Sintoniza todos los sábados en punto de las 8 de la mañana. ¿Y tú, ya tienes tu perspectiva?